Be still and commune with your own heart upon your bed. And you're communing with God. So I will commune, I will appropriate what I want in this world. I appropriate it all in consciousness. Then I discover, well, faith is nothing more than the subjective appropriation of my objective hope. What did I hope for in this world? Well, my subjective appropriation of the objective hope was my prayer. That is empathy, not sympathy. That's empathy. For if I really want it, if I'm hoping for it, I will rejoice in what I'm doing. I rejoice in my appropriation. I simply appropriate the state and fall asleep in that communion with self. And that's God. Hola, soy Mónica y este es mi canal Llegó el Momento. Un canal que he creado para quienes como yo hemos dicho, ya basta. Hasta aquí he llegado y yo he decidido cambiar mi vida a partir de este momento. Pero quiero decirte y comentarte que lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando vamos o decidimos cambiar nuestra vida, muchas veces, te lo digo por experiencia propia, muchas veces nos confundimos y nos ponemos a buscar crear como una versión distinta a nosotros. Pero no es que creemos una versión distinta a nosotros, porque cuando estamos buscando en ese afán de hacer un cambio total, de que voy a hacer ejercicios, voy a tener mente positiva, voy a hacerme un cambio, un corte de pelo, voy a comprar ropa nueva, voy a hacer toda esa cantidad de cosas, a veces puede ocurrir que al cambiar nuestra vida podamos mezclar algunas cosas, es decir, lo actual que queremos de lo nuevo para nuestra vida con lo viejo o la vieja historia que tenemos detrás, y eso es como que si se mezclara todo y termina siendo totalmente un caos. Entonces, lo que yo te recomiendo, que lo he aplicado y me ha serenado también de cierta manera, es que lo más importante que puedes aportarte es que te detengas en este momento. El detenerse es solo parar de pensar en todo aquello que piensas que necesitas para sentirte mejor y que realmente va a ser un cambio en tu vida. Y cuando te digo parar de pensar, no es que te estoy diciendo que luches por silenciar tus pensamientos, porque eso es imposible. Es decir, yo en este momento ya no escucho mis pensamientos porque es como que cada vez vienen más. Entonces, el parar lo que quiere decir es para que no generes más pensamientos. Porque de alguna forma, si seguimos generando más pensamientos de lo que queremos, entonces esto ocurre un poco como desordenado. Y al no tener control sobre ellos, esto se dispara, pero súper fácil y rápido en nuestra realidad de alguna forma. Lo mejor es buscar un momento donde uno tenga como ese momento, no sé, de aquietarse, de tener paz, sosiego. Y a mí me gusta escribir, a quien le gusta escribir, tener su lápiz, su boli y una hoja, un cuaderno donde escribir, o a quien le guste más grabarse también, de la manera que sea más cómoda para ti. Si te gusta escucharte, pues te grabas. Lo que tú prefieras. Y de verdad, ser lo más honesto y sincero con uno mismo. De corazón. No autoengañarse, porque uno sabe cuando uno se está mintiendo. O sea, uno no va a decir esto es así y uno sabe en el fondo que no es así. Entonces, ser honesto con uno mismo. Porque aunque no lo creas, la emoción la reconoce todo tu sistema analógico de la creación. Ahora, imagina lo que deseas. Imagina lo que más te gustaría en este momento. Imagina una sola cosa. Solamente. Y mientras lo vas imaginando y vas pensando en cómo quieres eso que deseas,
apunta qué pensamientos te saltan en ese momento. No los retengas, tampoco es que vas a buscarlos, no, que salgan. Como unos locos, que salgan. Déjalos fluir. Es como cuando estás viendo un video en YouTube y de pronto te salta un comercial y te desagrada verlo cuando estabas concentrado en el video que estabas viendo antes. De esa misma manera saltan los pensamientos en tu deseo y lo interrumpe. Entonces, imagínate la cantidad de veces que tus pensamientos desagradables interrumpen ese deseo que tú estás viendo en ese momento. Seguramente te rendirías y dejarías de ver tu deseo por la cantidad de interrupciones de tus pensamientos. Y créeme cuando te digo que son innumerables las veces que nos saboteamos nosotros mismos sin darnos cuenta. Ahora, ¿por qué te digo que apuntes todo esto? Porque a partir de ese momento en que tengas todo eso apuntado delante de ti y observes la cantidad de veces que interrumpiste lo que imaginabas, es la mejor forma de poder observarte y ver hacia dónde se dirigen realmente tu atención. Tómalo como un ejercicio, así como cuando vas a hacer gimnasia o haces algún tipo de rutina en casa que te guste. Pues bueno, tómalo igual, o algún hobby que te guste disfrutar, o videojuegos. Bueno, para todo necesitas entrenamiento, ¿verdad? Es como un bebé. Cuando empieza a caminar, el bebé hay que irlo enseñando. Pues igual son tus pensamientos, es tu foco y tu atención. Entonces, todo esto tómalo como una base de entrenamiento. Tómatelo de esa manera para que lo veas un poco más fácil. Porque hay otro paso importante, que es que una vez que detectas esos pensamientos que en realidad son solo tus creencias, pues una vez que los tienes, debes observar qué tipo de emoción genera en ti. Estudia con calma cada uno de ellos. No te estés presionando, no fuerces nada, solo siente. Es como cuando quieres atrapar un mosquito y te quedas quieto esperando el momento exacto para atraparlo. Y cuando lo haces, ¡guau! ¡Qué satisfacción! Lo has atrapado. Bueno, de esa misma manera debes hacerlo con ese pensamiento y la emoción que te genera. Una vez que identificas esa emoción, no la vas a vivir en ningún momento. O sea, no vas a estar repitiendo el sufrimiento o bueno, lo que te genera esa emoción. O sea, no es que te vas a conectar con esa emoción, no. Simplemente lo vas a detectar, lo reconoces. Es como un, ahora entiendo. Es como un eureka, ya lo capté. Como que es eso. Ya, ahora lo capté, ahora comprendo lo que me genera esa emoción. Es solamente eso, solamente detectarlo. Porque si tú realmente todavía crees, ojo, que es una creencia, que tus pensamientos no dirigen tu atención, te propongo un juego. Es muy simple. Te voy a colocar ahora en el video una imagen que la vas a capturar, le vas a hacer captura o le tomas una foto con el móvil, como tú quieras, pero es una imagen. Es una imagen de un tablero de ajedrez. Ese tablero de ajedrez, lo que vamos a hacer es jugar de la manera siguiente. Una vez que tú tomes la foto y decidas jugar en ese momento, vas a anotar la fecha y lo vas a guardar en uno de tus álbumes de fotos. Lo vas guardando allí. Porque el juego consiste en lo siguiente. Durante 23 días vas a observar cada vez que se te aparezca un tablero de ajedrez. Sea blanco con negro, tenga las piezas de ajedrez o no, sea marrón, sea por donde tú lo veas. En la calle, en una juguetería, en la tele, donde tú veas un tablero de ajedrez, en YouTube, donde lo veas tú, debes tomarle la foto. No es que te vas a obsesionar buscando tableros de ajedrez, no te vas a obsesionar. Simplemente tú, con tu mente, estás diciendo, yo participo en este juego.
Entonces ya tu mente, tu subconsciente está ya participando en el juego, porque en el momento que ya tú capturas la foto estás iniciando ese juego y a la mente le encanta jugar. Entonces a partir de ese momento empieza el juego y tendrás que ir guardando la cantidad de veces que lo ves de manera natural. Es solo un juego, es como el escondite y dijiste ya te descubrí, ya te descubrí. Es algo así, algo parecido. Lo que sí te digo es que te vas a sorprender con lo que va a suceder con tu pensamiento y tu atención. Debes ser disciplinado o disciplinada y guardar todo. O sea, cada vez que lo veas no lo dejes pasar. Guarda todas esas fotos tantas veces como lo veas. En ese mismo día también. Puedes verlo una vez o puedes verlo varias veces. Tú simplemente guarda las fotos. Y después, al finalizar el juego, verás qué ocurre. Puedes dejarme, si quieres, tus comentarios cuando termines el juego sobre el resultado que has tenido aquí mismo. Ahora, después de todo esto que te he comentado, te puedo decir que he querido de alguna manera facilitarte una guía de cómo iniciar o por dónde empezar sin que tengas un sentimiento de confusión como me sucedió a mí, con tanta información que hay por internet y que no sabía realmente por dónde empezar. Puedo decirte que yo he experimentado un montón de técnicas, ejercicios, cursos. Mira, de entre ellos me inicié con control mental, hice cristaloterapia, yoga, me inicié en curso de milagro, acupuntura, oneness, René May, cartomancia, adivinación, la carta natal. Hice el curso del secreto e incluso hasta hace poco el cuarto camino, entre otras muchas que no me logro acordar en este momento, pero es para que sepas la cantidad de cosas en las que he ido investigando, a las cuales agradezco a cada una de ellas, o sea, a cada una de ellas, porque me fue dando la información que necesitaba para llegar a quien hoy en día considero a manera muy personal mi tutor más preciado y amado, Neville Goddard. A través de sus enseñanzas he logrado ver lo simple que es todo y a la vez cómo me he complicado yo misma la vida. Sí, y digo lo simple porque es que es tan simple que con todas estas creencias que se tienen de que hoy en día para ser feliz tienes que haber sufrido, pero un montón y haberte sacrificado tanto, pues que sea tan simple no puedes creerlo. Pues sí, y te pregunto, ¿realmente crees, o sea, sinceramente crees que para ser feliz hay que sufrir? ¿O es solo un estado o creencia que ha sido tuya a través de otras personas? Yo lo único que creo ahora es que para ser feliz solo lo eres y punto. Más nada, no hay más nada. Es más, la felicidad es solo eso y punto. Y para que te quede aún más claro, te lo va a decir mi asistente Google, no te lo digo yo. Mira, y escucha. Ok, Google, ¿qué es felicidad? Aquí está la definición de felicidad: estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Puedes volverlo a escuchar si quieres, pero viste, es así. No te dice lo que debe pasar para lograr ser feliz. Solo te dice eso, es una definición, un estado tal cual. Esa es la definición de felicidad. Y así es como tenemos que verla. Ese es el concepto, punto, no hay otro. En este canal te iré colocando todo aquello que de alguna manera sea como más organizada y fácil para ti. Yo en especial reconozco que amo la forma que enseña Neville Goddard porque me identifico muchísimo con la parte del espíritu y la creación. Hay otras personas que son un poco más analíticas. Yo en algún momento he sido analítica también, pero sinceramente a mí me llena más la parte de eso, de esa creación tan hermosa con la que tenemos conexión.
y que todo es válido porque es que la creación lo es todo. Entonces uno no puede decir esta es una verdad o esta es otra, es que todo es verdad, porque todo ha sido creado. Entonces todo pertenece al único creador. Pero también colocaré cosas un poco para las personas más analíticas, porque sé que, bueno, que cada uno tiene su manera y su estilo, y para que le pueda funcionar según lo que más le resuene también. En este caso yo con Neville, algo que tiene muy particular es que traduce, hay que entenderlo de que él habla traduciendo la Biblia, ¿ok? Que a mi punto de vista y parecer, o sea, de verdad, esta es la traducción más verdadera y correcta que yo considero. Pues a mí la Biblia siempre me llamó la atención desde pequeña, pero la leía y era como que me hablaban en chino porque no entendía nada. Estaba llena de tantas parábolas y yo decía, bueno, ¿y cómo utilizo yo esto en mi día a día? Porque es que yo no vivo en esa época, ¿no? Y sin embargo, la manera de que lo hace Neville es de una manera realmente correcta, porque hace una traducción. Realmente la Biblia es como que tiene acertijos, tiene parábolas. Entonces no lo puedes tomar literal como que son personas que vivieron todo en esa época. Hay mucho más en la Biblia de lo que uno pueda imaginarse. Es un manual completo para cómo vivir tu vida. Es un manual espectacular. Y Neville te lo explica de una manera, pero súper fácil y sencilla, y que puedas aplicarlo en tu vida actual y diaria también. Pues Neville siempre en sus conferencias expone ejemplos reales, totalmente reales. Y al final he descubierto a través de Neville que en realidad la vida es un juego y que cada uno de nosotros es un personaje en el que Dios se representa a sí mismo. A ver, que según cómo aplicamos las reglas de este juego de la vida en el que nosotros estamos participando, es como nosotros vamos a tener resultados. Y la Biblia viene a representar ese manual de instrucciones, el cual a su vez tenemos que igualmente que descifrar, porque es que no va a ser así tan sencillo, ¿no? Hay que descifrarlo para poder aplicar esas reglas del juego correctamente y avanzar al siguiente nivel. Yo realmente deseo de corazón poder facilitarles todo el material para que puedan usarlo de la manera que solo tú consideres que sea útil. Espero poder aportarles aquí también experiencias y bueno, y poco a poco juntos poder seguir, como decimos, despertando a esa realidad que está dentro de nosotros, y por fin recordar quién eres tú realmente, quién yo soy. Eso es lo más importante. Recordar que yo soy el poder operante y que cada día tengo la facilidad de recordar exactamente quién yo soy. Un abrazo.